panorama en Europa en el siglo XVI constaba de una iglesia católica sumida en una crisis tras la reforma luterana, que había generado un mundo occidental dividido entre cristianos católicos y cristianos protestantes, también una estética renacentista que comenzaba a dar signos de agotamiento con tanto apego a la razón y la proporción. Nace un nuevo movimiento en Italia que conocemos como barroco, responderá a dos ramas, por una parte la nobleza cortesana imperante en Europa y por otra la iglesia católica, principalmente con un fin propagandístico, ya que el absolutismo, la iglesia y burguesía lo utilizan para promover sus ideas. La iglesia promovía su doctrina y mostraba que no había sido vencida, que la contrarreforma estaba dando frutos. Por otro lado, los monarcas mostraban su poder absoluto a través de la pintura. A principios del siglo XVII comienza a expandirse a los países vecinos de una Europa diversa y dividida debido a la reforma. Por un lado, el triunfo de la contrarreforma generalmente en países del sur traería como resultado un barroco católico. En el norte, regidos por la reforma luterana, por lo que en sitios como Holanda y los Países Bajos tendremos un barroco protestante asociado a la burguesía. El desarrollo del protestantismo provoca la casi total desaparición de las imágenes, reduciendo el tema religioso a la representación escasa de escenas bíblicas. La severidad de las costumbres y la ausencia de obras de temática mitológica son otro rasgo de esta escuela. Sin embargo, en toda Europa tienen características similares: movimiento, expresión de los sentimientos, fastuosidad, abundancia de elementos decorativos. Esto también responde a la demanda de los artistas, quienes bajo las reglas del Renacimiento ahora buscaban sorprender e incluso emocionar al espectador, apelando a las emociones y a los sentimientos a través de las distintas manifestaciones del arte. El arte barroco se dirige siempre y en primer lugar a los sentidos del observador. Su patetismo teatral, su ilusionismo, la dinámica de sus formas pretenden impresionar, convencer, incitar a la actividad interior. Ello implica que con frecuencia se percibía y califique como exaltado, efectista e incluso ampuloso. El típico clasismo holandés, con sus majestuosos órdenes de pilastras, tal como lo inauguró Van Campen, floreció hasta 1670. Los Países Bajos del Norte habían pasado casi enteros a manos de la Casa de Habsburgo. Sin embargo, a pesar de todas las circunstancias que favorecían la aceptación del Renacimiento y su intenso desarrollo, había potentes fuerzas contrarias que le impidieron expulsar al gótico de un solo empujón. Los Países Bajos del Norte se habían desarrollado en el marco de las escuelas regionales góticas, entre las cuales la de Brabante, a finales de la Edad Media, había alcanzado una notoriedad excepcional y había traspasado ampliamente las fronteras del ducado. El gótico de Brabante se convirtió casi en un gótico nacional holandés, familiar. Hacia principios del siglo XVIII, tanto el barroco nacional de los Países Bajos del Sur como el clasicismo de las Provincias Unidas del Norte, con su escuela de su idea de sobriedad, estaban al límite de sus posibilidades de evolución. En este momento, precisamente, llegó un nuevo impulso de Francia con el arquitecto francés Daniel Marot, con su casa Schulenberg, que revela una mezcla de tradición de finales del siglo XVII con las tendencias decorativas del estilo de Luis XIV. El almohadillado en bandas de toda la fachada rompe su planitud y la decoración de suaves curvas de relieve a la entrada. Una elegante ática barroca remata el edificio. Marot no rompe con la tradición local, pero la manipula con un nuevo y vivo sentido decorativo. Aquí se ve la alternativa del ladrillo en las molduras de piedra, las pilastras almohadilladas, los marcos de las ventanas resaltadas, el friso con ménsulas, máscaras y volutas. El estilo decididamente barroco de Marot encontró también seguidores en los Países Bajos del Sur. En la segunda mitad del siglo XVIII, el país buscó inspiración en la arquitectura contemporánea francesa, sin abandonar todas las tradiciones indígenas. Los resultados no fueron muy impresionantes, no se hizo más que una ampliación de los cuartos del Stadtudel en el Binnenhof de La Haya. En la primera mitad del siglo XVIII podía ya detectarse cierta tendencia hacia formas menos barrocas, especialmente en una ciudad como Róterdam. El contacto directo con la arquitectura francesa quedó asegurado en el tercer cuarto del siglo por Peter de Suard.
El gusto de la burguesía holandesa era el estilo de Luis XVI. En las últimas décadas del siglo XVIII, la arquitectura de la República perdió su antigua energía y su estrecho contacto con el resto de Europa. Solamente en Holanda del Norte encontramos una arquitectura local profesional con motivos de Luis XVI. Durante el siglo XVII desarrolló el movimiento creativo que lo convirtió en potencia europea, llamada la Edad de Oro neerlandesa, haciendo florecer el comercio, ciencia y cultura. Un rasgo distintivo comparado con las manifestaciones de arte en el resto de Europa fue la escasez de pintura y arquitectura religiosa. Debido a su postura protestante, se desarrollará un tipo de arte principalmente enfocado en la pintura, donde lo religioso queda relegado al ámbito de lo privado. La burguesía se va a convertir en el cliente de una pintura en la que el artista no va a disfrutar del reconocimiento social que disfruta en otras zonas de la Europa barroca. Las obras destinadas a decorar las dependencias burguesas serán de escaso tamaño, a la vez que el número de obras que se realizan en este periodo será muy abundante. La nueva Holanda, ya independizada de España, basa su poderío económico en un imperio ultramarino, por lo que la sociedad, principalmente compuesta por familias industriales, comerciantes y funcionarios, son los que demandan gran cantidad de arte a fin de decorar sus casas de excelente nivel con un exquisito gusto. Ellos serán los mayores demandantes de arte en esta época, ya que hay gran atención en lo cotidiano por representar la vida, desde vestidos, costumbres, recuerdos, hasta historias de su vivir económico y humano. También hay un gran interés por retratar el paisaje como el espacio real de Holanda y la figura humana por medio de retratos. En cuanto a arquitectura y urbanismo, la mentalidad de Europa entre el siglo XVII y XVII se denomina práctica y antimonumental. Los holandeses preferirían el tema de la casa privada y su decoración interior que grandes palacios representativos. Hay poco barroco de la arquitectura holandesa del siglo XVII. La arquitectura barroca en Holanda busca reflejar los valores democráticos citando lo clásico, como a Palladio, marcado por la sobriedad y la moderación. Los arquitectos destacados de este periodo son Jacob van Campen y Pieter Post, que recurren a pilastras de orden gigante, techos a dos aguas, frontones centrales y campanarios rigurosos en una combinación coherente que prevé el clasicismo de Rembrandt. El estilo conocido como tenebrismo de Caravaggio fue llevado a los Países Bajos, caracterizado por el papel íncito de las sombras, la luz subordinada y el desvanecimiento de las formas. Los más grandes precursores del barroco holandés fueron Rembrandt y Jan Vermeer, conocido como el maestro de la luz holandesa, quienes, a diferencia de otros artistas holandeses, pintaron una amplia variedad de temas: retrato, historia, mitología, escenas religiosas expuestas en espacios privados, paisaje, la naturaleza muerta, pintura animal y vistas arquitectónicas, que fueron géneros importantes en la pintura barroca holandesa. En cuanto a la escultura, se mantuvo manierista hasta 1650, cuando la exuberancia barroca se introdujo por escultores flamencos, sobre todo por Fulinius, con su trabajo para el interior y exterior del Palacio Real de Ámsterdam. Su construcción comenzó en 1648 y finalizó en 1665, siendo el autor del proyecto el arquitecto Jacob van Campen y Daniel Strafford. En contraste, el interior, totalmente de mármol, deslumbra por su rica decoración. Famosos pintores como Rembrandt y Ferdinand Roll, entre otros, contribuyeron a su esplendor. El frontón, representando escenas marinas, fue realizado por el escultor flamenco Artus Cayley, y desde el domo, coronado por una veleta con forma de barco, podía observarse toda la bahía y los barcos que llegaban o partían hacia destinos lejanos.